¿Me escuchan? Sí se le escucha, doctor. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. ¿Me están escuchando? Hola. Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, perfecto. Bien, vamos a desarrollar lo que es el estatus epiléptico, lo que es el estado epiléptico. Como una introducción, para ingresar a ver lo que significa un estatus epiléptico, primero hay que saber qué es una epilepsia y después cuál es el estatus o estado. La epilepsia son crisis paroxismales de diverso tipo, ¿no? Las más conocidas, las que todo el mundo no, digamos, puede identificarlos con mucha facilidad, son aquellas crisis convulsivas eh, generalizadas, donde el cuerpo se pone duro y hay sacudidas que se llaman tónico-clónicas, ¿no? Entonces, ese tipo de crisis convulsivas lo vamos a tener, digamos, de por diversas causas, por diversas etiologías. Y lo más típico es tratar de diferenciar lo que viene a ser una crisis generalizada de una crisis parcial, sin generalización. Eh, y hay las generalizadas, hay las vocales, hay motoras, hay sensitivas, hay vegetativas, hay hasta cognitivas, hay crisis de ausencia, etc. Esta diversidad de crisis, cuando se presentan de manera paroxismal, o sea, de un momento a otro, es una crisis convulsiva. Pero si estas crisis se dan de manera continua y en los espacios entre crisis y crisis no hay recuperación del estado de conciencia, entramos en lo que es un estado epiléptico o un estatus epiléptico. Son crisis ya continuas, ¿no? Y que va a generar una serie, o son generadas por descargas eh, neuronales, y estas van a generar un daño cerebral, como vamos a ver. Entonces, por eso un estado o estatus epiléptico viene a ser una crisis que amerita un tratamiento de emergencia o de urgencia. Entonces, el estado epiléptico viene a ser definida como crisis epilépticas que duran más de 5 minutos. Entonces, estas diapositivas son un resumen, ¿no? Que nos permite precisar las cosas más puntuales. Por ejemplo, ya tenemos 5 minutos o múltiples crisis sin recuperación completa de la conciencia entre ellas, ¿no? Hemos señalado eso. O bien son continuas de 5 minutos, o bien pasa una crisis, pero la persona no despierta, no recupera la conciencia y después vienen otra y otra y otra, que dure por más de 5 minutos, ya amerita obviamente una emergencia neurológica. Y eso está muy relacionado con una alta morbimortalidad, ¿no? Que requiere, por lo tanto, una intervención terapéutica inmediata. No es que ya pasó 5 minutos, decir ya le va a pasar, ya le va a pasar, sino que hay que actuar. Y usualmente son pacientes que nos llegan a las emergencias, porque son pacientes que por una serie de causas que vamos a ver, llegan en repetidas veces a las emergencias y son muy conocidos por los médicos que trabajan en emergencia, ¿no? Usualmente ligadas a alcoholismo, ligadas al no tomar
de manera regular porque no hay quien los controle o quien los vigile en relación a un tratamiento farmacológico. Entonces, como ya hemos hecho la introducción, podríamos clasificar clínicamente el estatus epiléptico de tipo convulsivo, de tipo no convulsivo o de tipo focal. El convulsivo son aquellas las más conocidas, tónico-clónicas generalizadas. Es decir, tónico, el cuerpo se pone rígido, se pone duro, con mucha contractura. Clónica es que hay movimientos o sacudidas, ¿no? Que son generalizadas porque hay una pérdida del estado de conciencia, son prolongadas y ya hemos visto que tiene que durar más de 5 minutos. Pero también hay las formas no convulsivantes, ¿no? Donde hay una alteración persistente del nivel de conciencia, sin crisis ni tónico ni clónicas visibles, y requieren muchas veces una confirmación electroencefalográfica, ¿no? Como son no convulsivas, hay sensitivas, hay cognitivas, hay crisis de ausencia, hay las mioclónicas, entonces no sabemos si es una mioclonía o una crisis convulsiva y va a requerir de una confirmación electroencefalográfica. El estado epiléptico focal, a veces no hay alteración de la conciencia. Es decir, por ejemplo, se mueve un brazo, se mueve una pierna, se mueve el hemicuerpo y estos, eh, estos pueden ser motores cuando hay ese movimiento o pueden ser sensaciones, ¿no? Sensitivas que afectan la sensibilidad o también conductas complejas o alteraciones psíquicas, eh, y en la cual en algunos casos hay un compromiso del estado de conciencia, pero hay otros en que no hay un compromiso completo del estado de conciencia. Eh, la diferenciación clínica es fundamental para establecer el protocolo terapéutico apropiado y determinar el pronóstico neurológico. Obviamente las de tipo convulsiva son las más graves, ¿no? Que las de no convulsivas o que las focales. Entonces, es importante esta diferenciación clínica porque según eso también se van a indicar los medicamentos correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que lleva, digamos, a un estado epiléptico? Eh, Son pacientes a veces llamadas epilepsias refractarias que no responden adecuadamente al tratamiento o este mismo tipo de pacientes no siguen un tratamiento regular o se complican con alguna infección, algún traumatismo, algún otro hecho que agrave el estado epiléptico. Y se debe porque hay una descarga neuronal excesiva, una actividad eléctrica excesiva, hipersincrónica, brusca, de bastante brusquedad, que compromete, digamos, grandes poblacionales corticales y que supera obviamente a todos los mecanismos regulatorios para el control de la crisis. Entonces son descargas hipersincrónicas, bruscas, intensas, de manera persistente. Y esto se va a demostrar obviamente con un electroencefalograma. Y se presenta porque hay un desequilibrio en los neurotransmisores. Ustedes saben que el cerebro trabaja con neurotransmisores excitatorios, neurotransmisores inhibitorios, y hay y que los que regulan justamente la actividad eléctrica vienen a ser el sistema GABAérgico, aquellos que trabajan con GABA. Y como saben, GABA tiene un efecto inhibitorio. Es decir,
esos son los mecanismos regulatorios. Entonces, la actividad GABA va a regular la excitación glutamatérgica, que es patológica. Cuando falla esta regulación es que vamos a tener, obviamente, el desencadenamiento de la crisis convulsiva por una excesiva excitación glutamatérgica. Esto va a llevar a que en el cerebro, en las neuronas, se presente cambios, ¿no? Que van a terminar en un sufrimiento neuronal, un sufrimiento cerebral con una posterior muerte neuronal. Está ligado a hipoxia cerebral regional. Cuando estos estados son persistentes, va a disminuir el riego sanguíneo cerebral, ¿no? Y eso lleva, como hemos visto, esa hipoxia a- a- y si es duradera, más de 5 minutos, al daño neuronal progresivo e irreversible, como son las lesiones que se presentan a nivel neuronal. Eh, Sin embargo, hay mecanismos, digamos, neuroprotectores endógenos que van a intervenir para tratar de aliar un poco este tipo de estado, que usualmente en cualquier cerebro tiene una duración entre 20 y 40 minutos, en la que pueden agotarse este tiempo, y si es más prolongado va a presentar más daño, aumentando exponencialmente justamente el riesgo de lesión y por lo tanto el riesgo mayor de tener secuelas neurológicas. Entonces, es importante precisar tiempos, ¿no? En el estado epiléptico los tiempos también son importantes. Tenemos pues un concepto de tiempo 1 y de tiempo 2. En el tiempo 1, que hemos puesto un límite de 5 minutos, es el momento crítico para iniciar ya de manera agresiva un tratamiento farmacológico inmediato para prevenir un daño posterior, ¿no? El tiempo 2, ya si es que esto se prolonga y llega a los 30 minutos, eh, el umbral temporal donde el riesgo de daño neuronal se presenta ya es irreversible y aumenta de manera significativa el daño a la lesión. Entonces, tiempo 1, 5 minutos. Tiempo 2, 30 minutos. Es un tiempo crítico, ¿no? Hay algunas diferencias, por ejemplo, que en las epilepsias, en el estado epiléptico de tipo focal, mm, ese tiempo es de 10 a 15 minutos, y en la crisis de ausencia mayor a 60 minutos, porque hay una mayor, si es que se quiere, permisibilidad, una mayor reacción no tan severa como lo hay en los cuadros de tipo convulsivos, ¿no? Por eso estas pequeñas diferencias vale tomarlas en tiempo, vale tomarlas en cuenta, donde los intervalos temporales son diferentes y requieren de una adaptación protocolaria. Es decir, a tomarse en cuenta cuando tenemos un caso y tenemos que manejarlo. Estos tiempos de 5 minutos y de 30 minutos usualmente están relacionados a los estados epilépticos de tipo convulsivos. Entonces, ya algo les había señalado de qué es lo que nos lleva a, a presentar un estado epiléptico, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a tener ese tipo de problemas? Bien. Lo que nos lleva a tener este tipo de problemas viene a ser, es decir, las causas son pacientes epilépticos refractarios que no siguen un tratamiento adecuado, que abandonan los tratamientos, y digamos, las crisis que vienen tras este tipo de problemas, que es lo más frecuente,
terminan en un estado epiléptico, ¿no? O cuando hay alguna, digamos, infección, cuando hay alguna alteración hidroelectrolítica, por presentar alguna infección, a veces de trastornos tan comunes como puede ser una gastroenterocolitis, por ejemplo, o estar en situaciones de una sudoración excesiva. Y eso está ligado a las alteraciones metabólicas, ¿no? Que pueden llevar a una hipoglicemia severa, a una hiponatremia, uremia, encefalopatía hepática o trastornos del equilibrio ácido básico, que también esto agrava y nos induce más a un estado epiléptico, ¿no? O hay lesiones directas al cerebro, como son las enfermedades cerebrovasculares, de tipo isquémicas, hemorrágicas, las secuelas de un traumatismo cráneoencefálico, encefalitis, meningitis, hemorragia intracraneal, o cualquier otra enfermedad en que produzca un daño directo a nivel cerebral. Sin embargo, hay otras causas, también las neoplasias, las intoxicaciones por drogas, por fármacos, los síndromes de abstinencia y causas idiopáticas ligados a alcoholismo, ligados al uso de drogas, ¿no? De estupefacientes, también nos agravan, nos producen justamente un estado epiléptico, ¿no? Entonces, todas estas causas, todos estos factores hay que tomarlos en cuenta con la finalidad de poder manejarlos, porque si no, tratamos de parar a veces la crisis solamente con los anticonvulsivantes, sin fijarnos en la etiología. Obviamente el cuadro va a ser incontrolable y no va a ceder los cuadros, ¿no? Tendríamos que identificar si hay alteraciones de los electrolitos, si hay alteraciones del equilibrio ácido básico, si hay infartos, si hay hemorragias, si hay vasculitis, si hay alguna noxa que podamos de alguna manera controlarlo, manejarlo y evitar de que se agrave esta situación y nos prolongue un estado epiléptico. Entonces, vamos a necesitar, además de la evaluación clínica, tenemos un examen que en los hospitales, por ejemplo, como el nuestro, en los pacientes que tienen este tipo de problemas, hay el video electroencefalograma. Es decir, los pacientes están conectados hacia una máquina donde hay el monitoreo del registro electroencefalográfico. Y esto es muy importante porque va a depender muchas veces, eh, mm, mm, sobre todo cuando no son convulsivantes y hay una duda diagnóstica, ¿no? Eh, Entonces, el reconocimiento precoz es importante para poder iniciar un tratamiento y evitar un mayor daño neuronal. Y ya hemos visto el tiempo de duración o el tiempo 1 de 5 minutos. Si también la alteración persistente del estado de conciencia eh, eh, y la ausencia de recuperación interclínica completa, es decir, de que el paciente no recupera completamente el estado de conciencia normal, sino que queda medio somnoliento, medio obnubilado y continúan las crisis persistentes, ¿no? Entonces, el registro electroencefalográfico, vamos a tener este tipo de ondas, más o menos de manera general. Ahí tenemos una semiología de las ondas cerebrales, la del tipo A, donde vamos a tener estas ondas agudas, ¿no? Tipo picos, ¿no? Tipo picos,
de un potencial paroxístico, y estas ondas agudas usualmente son, a ver, no tan seguidas, no tan continuas, pero sí persistentes, que tienen una duración de 70 a 200 milisegundos de duración, ¿no? El de tipo B es ya una punta. Esta es una onda aguda, ¿no? Una onda aguda de 70 a 200 milisegundos, pero las puntas son mucho más agudas, son mucho más cortas y con una punta más prominente, digamos. Es decir, la duración suele ser menos de 70 segundos. Acá es más de 70 segundos y acá tenemos que son mucho más, pueden ser 50, 40, 30, 20, pero que son puntas. Una frecuencia más o menos de 2 a 5 Hz, es de 2 en un tiempo determinado, podemos ver dos ondas, ¿no? A veces en un segundo vemos que son de 2 a 5 Hz. En C vemos estas mismas puntas, pero son ya más continuas. A eso se le llama polipunta, ¿no? Serie de múltiples puntas a una frecuencia más rápida, más continua. Y el caso de, ¿no? El caso de, ahí tenemos que las puntas son más continuas, ¿no? Tipo polipunta a una frecuencia más rápida. Y acá vemos una mezcla, polipunta más una onda, ¿ve? Una onda lenta. Entonces hay diversas, en resumen, vamos a tener tipo agudo, tipo punta onda, tipo polipunta, punta con ondas lentas, ¿no? De manera general, es lo que tratamos de visualizar en un registro electroencefalográfico. Y acá tenemos un registro con este tipo de derivaciones, y podemos ver cómo están las polipuntas. Este es un estado normal de las ondas que vienen. Acá tenemos punta onda y acá tenemos polipuntas también, con algunas ondas también lentas. Entonces tenemos una variedad y estos se presentan en diversos canales de registro, lo que nos indica ya un problema generalizado de descargas paroxismales, ¿no? Eh, Acá también tenemos, por ejemplo, el caso este es un video electroencefalograma. De manera normal son este tipo de ondas, ¿no? Ondas beta. Sin embargo, que vemos por zonas que se presentan estas ondas lentas, onda lenta, ¿no? Y acá la aparición de una descarga generalizada en todas las derivaciones de puntas y puntas onda lenta también. Acá también hay una descarga interectal generalizada, es decir, entre una crisis y otra crisis, cuando el paciente está de repente durmiendo, estas son ondas beta, son más pequeñas, pero en un momento determinado empieza a desencadenar todo este tipo de crisis de punta onda, ¿no? Punta onda, polipuntas, ¿no? También de tipo generalizado en todas las derivaciones. Bien, entonces algo han visto del electroencefalograma
que nos sirve sobre todo para los casos hospitalizados que están conectados a un equipo de electroencefalografía y a su vez al video. Entonces tenemos el registro del video para observar los cambios que hay en la persona relacionados a movimientos oculares, relacionados a movimientos tónico-clónicos, etcétera, que uno eso lo observa por el video, pero de manera simultánea uno puede ver el tipo de actividad eléctrica que tiene el cerebro y en función a eso uno dice si es de tipo paroxismal o no. Bien, entonces ya hasta ahora, digamos, eh, en cuanto al diagnóstico, ya lo tenemos, pero ¿qué hacemos entonces cuando vemos un paciente que está entrando en un estado epiléptico, ¿no? Si el paciente presenta una crisis convulsiva y está continua, tiene 1 o 2 minutos, inmediatamente ya tenemos que actuar. No vamos a esperar recién 5 minutos para actuar. Inmediatamente usamos las benzodiazepinas tipo el diazepam que tenemos a la mano en cualquier lugar, a un promedio de 0,2 miligramos por kilo de peso, ¿no? Eh, eh, Aplicamos de manera lenta, de manera directa, endovenoso, eh, y a veces con esto logramos controlar. Pero ¿qué pasa si usamos y disminuye, pero no se soluciona de manera total y ha entrado en un estado epiléptico? Podemos usar lorazepam también endovenoso a dosis de 0,1 miligramos por kilo de peso, más o menos que es la mitad del diazepam, de inicio inmediato, tras identificar ya que estamos frente a un estado epiléptico, que así ya la duración es mayor de 5 minutos. Eh, la segunda línea, que es más o menos alrededor de los 20 minutos, si el paciente continúa, pasó los 5, 10, 15, ¿no? Llega a más de 20 minutos, eh, estamos ya en el estado epiléptico de tipo refractario, ¿no? Pero si todavía estamos en la segunda línea, pasando los 5 minutos y menos de 20 minutos, ya podemos hacer también eh, el uso de la fenitoína, también de manera intravenosa, a, a una dosis de 20 miligramos por kilo de peso, ¿no? Entonces, si tenemos una persona de 50 kilos, son 1000 miligramos, ¿no? Disueltos, eh, eh, este, diluidos, digamos, y eso aplicado de manera endovenosa persistente. Lo que más usamos en las emergencias es la fenitoína, pero también algunas emergencias tienen ácido valproico, ya ácido valproico endovenoso, que también podemos usar. Pero por lo menos en cualquier emergencia van a tener ustedes la fenitoína. Antiguamente había un término, la epaminización. ¿Por qué? Porque la fenitoína es el nombre genérico y el epamín el nombre de marca, pero ya el uso frecuente de esta sustancia nos llevó a usar el término de epaminización, en la que se da 1 gramo a veces en 2, 3 horas y muchas veces se logra controlar en ese tiempo. Y después a veces hay que dejar en infusión, ¿ya? Los refractarios que no ceden al tratamiento y van a generar mayor daño cerebral, mayor daño neuronal, ya se tienen que usar algunos medicamentos anestésicos. Entonces va a requerir, obviamente, que sean controlados en una unidad de cuidados intensivos por los riesgos de paro respiratorio. Y se usan los anestésicos como el propofol, el midazolam, el pentobarbital, pero requiere una monitorización
permanente. ¿Ya? Entonces, todo esto implica pues, tener protocolos estandarizados para orientados justamente a disminuir la mortalidad. Bien, entonces vamos a tener pronóstico y complicaciones de mortalidad, secuelas y en cuanto a la recurrencia de los casos, ¿no? La mortalidad puede elevarse al doble o triple, ¿no? Las secuelas con un deterioro cognitivo pueden estar alrededor de del 30%. Y la recurrencia, es decir, que en otro momento le puede venir otro estatus, miren, hasta el 50%. Son factores pronósticos la duración del estado epiléptico. Si el estado epiléptico nos dura 5 minutos, es distinto a aquel que nos dure pues 50 minutos, obviamente, ¿no? Por eso la duración es un factor pronóstico importante. La edad del paciente también. La etiología subyacente también, si es una infección, si es una hemorragia, son factores pronósticos importantes. El tiempo de inicio, ¿en qué momento inicié el tratamiento? Cuando ya tenía 1 minuto de crisis, cuando ya tenía 5 minutos, cuando tenía 10 minutos. Mientras más tardío es el inicio del tratamiento, mayor problema vamos a tener para el pronóstico. Muy bien, es un ligero repaso de todo lo que debemos tomar en cuenta en un estado epiléptico. Como conclusiones, podemos decir que es una urgencia neurológica, ¿ya? Y requiere, obviamente, el estado epiléptico de un tratamiento de emergencia. Obviamente hay que hacer un diagnóstico rápido, medir los tiempos, tratar de manejar todos los factores que agravan un estado epiléptico, entender la fisiopatología, ¿no? Donde hay un predominio de los factores excitatorios producidos por diversas etiologías, tener protocolos más o menos claros del manejo del diazepam, del manejo de la fenitoína, del manejo del ácido valproico, para tratar de controlar lo más antes posible las crisis, ¿no? Y estar también actualizados en relación a los tratamientos de manera permanente, ya que una vez que controlamos la crisis convulsiva, es necesario retomar, obviamente, el tratamiento que cada paciente requiere dependiendo del tipo de crisis, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, doctor. Bien, listo. Cualquier cosa ya revisen en sus prácticas. Está bien, doctor. Muchas gracias por la clase. Listo, vamos a ver.